Les habla Kirtop y estos son 100 túneles antiguos en todo el mundo que nadie pudo construir. Madrigueras de monstruos. En Sudamérica hay miles de túneles, algunos tan estrechos como las madrigueras de animales, otros como pasillos de una base militar, de 4 metros de ancho y cientos de metros de largo. ¿Quién los cavó? El agua y la lava quedan descartadas. Los geólogos dicen al unísono que no es obra de la naturaleza. En las paredes hay surcos como si fueran de garras. En una de esas cuevas en Argentina encontraron la respuesta: los esqueletos de 2 perezosos gigantes. Cada uno pesaba 4 toneladas y tenía garras de hasta 20 centímetros. Ellos necesitaban túneles de ese tamaño. Se cree que ellos cavaban madrigueras durante generaciones para criar a sus crías y protegerse del clima glacial. Y los túneles más estrechos pudieron haber pertenecido a otros monstruos, antiguos armadillos gigantes. Sus descendientes modernos también cavan, solo que a menor escala. Y aquí surge la pregunta: ¿qué más hay bajo nuestros pies, si túneles así pudieron ser excavados no por humanos, sino por animales? Un cuerpo conservado. En 1719, en la mina de cobre de Falun, en Suecia, los mineros hicieron un hallazgo siniestro. Sacaron el cuerpo de un hombre de una zona inundada, pero estaba sorprendentemente bien conservado. Por su ropa y apariencia, parecía que había muerto apenas hace unos días. Eso parecía muy extraño, considerando que la mina abandonada no se había usado en muchos años. El cuerpo fue expuesto al público con la esperanza de encontrar familiares o conocidos. Poco después apareció Margareta Olsdotter, quien afirmó que el hombre era su prometido, desaparecido hace 42 años. Cuando drenaron el agua, resultó que el fallecido estaba impregnado con una solución de vitriolo, sulfato de cobre, que preservó sus restos de la descomposición rápida. Sin embargo, a medida que se secaba, esta conservación natural empezó a petrificar el cuerpo y luego a destruirlo. Por desgracia, el destino del desafortunado no terminó con un simple entierro. Los habitantes locales, impresionados por un fenómeno tan raro, mantuvieron su cuerpo durante 30 años más para el entretenimiento del público. Solo después lo enterraron en la iglesia. Con el tiempo, durante otra remodelación, el cuerpo fue descubierto de nuevo. Esta vez decidieron finalmente enterrarlo en el cementerio de la ciudad. La fortaleza subterránea de Irán. Imaginen un día soleado cualquiera del año 2006. Un habitante de la pequeña ciudad iraní de Nushabad decidió cavar un pozo en el patio trasero de su casa. Pero después de otro golpe con el pico, la tierra literalmente se le fue de debajo de los pies. El hombre no cayó en agua, sino en un vacío negro sin fondo que ocultaba un secreto sepultado bajo las arenas durante 1500 años. Así fue como accidentalmente se descubrió la ciudad de Ouji, una increíble metrópolis subterránea que hoy en día es considerada una de las fortificaciones más complejas. Los arqueólogos que llegaron al lugar quedaron asombrados por la magnitud. No se trata simplemente de un sistema de sótanos o refugios. Es una auténtica ciudad espejo, que se extiende hacia abajo en 3 niveles completos. El primer nivel comienza a una profundidad de 4 metros y el más bajo llega a casi 18 metros bajo tierra. Todo esto fue excavado a mano en roca sólida, aún en la época de la dinastía sasánida. ¿Por qué los antiguos persas necesitaban construir toda una civilización bajo tierra? La respuesta está en la historia de guerras constantes. Esta región, durante siglos, fue escenario de incursiones de mongoles, árabes y otros nómadas. Los habitantes de Nushabad encontraron una manera genial de protegerse. En lugar de construir muros altos, simplemente desaparecieron. Cuando en el horizonte aparecía el polvo levantado por los cascos de la caballería enemiga, toda la población de la ciudad se iba bajo tierra. Las entradas a Ouji estaban camufladas como pozos, entre la maleza densa o incluso dentro de casas comunes y corrientes. Los enemigos podían acampar durante semanas justo sobre las cabezas de miles de personas, sin siquiera sospechar de su existencia. El diseño técnico de Ouji deja perplejos a los ingenieros modernos, preguntándose cómo miles de personas podían permanecer en un espacio cerrado durante semanas sin asfixiarse. El secreto estaba en un sistema de ventilación único. Los antiguos constructores excavaron conductos verticales que conectaban los 3 niveles con la superficie. Gracias a la diferencia de temperatura y presión, el aire circulaba constantemente en el interior, manteniéndose fresco incluso en el nivel más bajo. Pero si el enemigo lograba encontrar la entrada, Nushabad se convertía en una trampa mortal. Los pasillos aquí fueron hechos intencionalmente así, tan estrechos y bajos que era imposible mantenerse erguido o girar con una espada. Los invasores tenían que avanzar en fila india, agachados, lo que los convertía en un blanco perfecto. En la oscuridad, a la tenue luz de las lámparas de barro, los defensores de la ciudad usaban un sistema de nichos ocultos para ataques sorpresa. Además, en el camino de los intrusos, había fosas profundas con piedras giratorias y 2 enormes muelas de molino que pesaban varias toneladas.
las cuales solo podían bloquearse desde dentro. Era un diseño perfecto para la guerra de guerrillas, donde cada metro del túnel trabajaba en contra del atacante. La vida bajo tierra estaba organizada con una precisión sorprendente. En la ciudad había almacenes para alimentos, lugares para dormir e incluso un sistema de alcantarillado complejo que llevaba los desechos lejos de las zonas habitadas. Hoy en día, los investigadores están seguros de que Nushabad es solo una pequeña parte de una red enorme. Los túneles de Ouji pueden extenderse por decenas de kilómetros, conectando diferentes asentamientos y fortalezas de la región. Al mirar estos oscuros laberintos, uno entiende que bajo los pies de los habitantes de Irán no solo hay historia, sino una verdadera fortaleza subterránea lista para un largo asedio. Y hoy, en medio de la creciente tensión en la región, estas antiguas tecnologías de supervivencia vuelven a ser inquietantemente relevantes. ¿Cuántas ciudades como estas siguen ocultas bajo las arenas y qué secretos guardan en su eterna oscuridad? Eso también podría estar en los libros de texto. Imagina que eres egiptólogo. Has estudiado el antiguo Egipto toda tu vida. Escribiste una tesis, das clases en la universidad y has publicado varios libros. Y un día de repente te ponen sobre la mesa nuevos resultados del análisis del suelo bajo la Esfinge. Hay rastros de erosión hídrica muy profunda, del tipo que solo ocurre después de siglos de lluvias torrenciales. Lluvias así en Egipto ocurrieron por última vez hace entre 10 y 12 mil años. Eso significa que la Esfinge, si eso es cierto, es 23 veces más antigua que todo lo que sabemos sobre la civilización egipcia. ¿Y qué harás con eso? La mayoría de los egiptólogos hicieron exactamente lo que probablemente tú mismo habrías hecho. Explicaron que eso es un error, o que no es el tipo correcto de piedra. Porque admitir que la Esfinge no es del año 2500 a.C., sino al menos del 10º milenio, significa admitir que existió una civilización avanzada de la que no sabemos absolutamente nada. Eso no es una pequeña corrección en el libro de texto. Es una revisión completa de toda la historia de la humanidad desde cero. Y no es de sorprender que no quieran hacer esos cambios. El geólogo Robert Schoch, quien describió por primera vez esta erosión hídrica en los años 90, sigue publicando hasta el día de hoy y aún no ha recibido ninguna refutación convincente. Solo comentarios condescendientes diciendo que no entiende la especificidad del clima egipcio. Ahora tiene más de 60 años. Me pregunto si recibirá reconocimiento en vida. La historia de la ciencia dice que hay posibilidades, pero a veces hay que esperar mucho tiempo. Mientras tanto, volvamos a lo que ya está confirmado. Sin embargo, durante mucho tiempo, las autoridades egipcias no permitieron investigaciones independientes bajo la Esfinge. No se explica oficialmente por qué, no se sabe qué hay debajo de ella. Las investigaciones sísmicas de los años 90 mostraron posibles cavidades en la base. Hay cavidades ahí. Nadie ha revisado qué hay en ellas. Un barco bajo las calles de Manhattan. Nueva York es la ciudad que nunca duerme, un símbolo de la modernidad y el triunfo del concreto. Pero, ¿y si les digo que justo ahora, bajo los pies de miles de transeúntes, a 6 metros de profundidad, bajo el asfalto de Manhattan, se esconden restos que son más antiguos que los propios Estados Unidos? Esta historia comenzó en 1613. Un barco mercante holandés llamado Tiger, bajo el mando del capitán Adrian Blok, echó anclas en el puerto que más tarde se convertiría en el de Nueva York. Eran los primeros años de la exploración de la región, mucho antes de que aquí hubiera rascacielos. Pero la expedición terminó en catástrofe. A bordo estalló un incendio y el Tiger se convirtió en una antorcha ardiente, hundiéndose lentamente en el fondo cerca de la costa de la isla. Pasaron 300 años. En 1916, los trabajadores que construían la línea del metro bajo Manhattan de repente se toparon con enormes troncos carbonizados. Imagínense su sorpresa. Esperaban encontrar roca o tierra, pero ante ellos apareció el esqueleto de un antiguo barco, sepultado en las profundidades del suelo. En ese entonces, la tecnología no permitía realizar un análisis detallado. El hallazgo simplemente fue entregado a un museo, donde permaneció acumulando polvo durante décadas. Pero en 2025, arqueólogos y dendrocronólogos decidieron reanudar la investigación. La pregunta principal, ¿realmente es este el legendario Tiger? Los científicos utilizan la dendrocronología, el análisis de los anillos de crecimiento de los árboles. Cada anillo es una especie de código genético del tiempo. Las investigadoras Martin Manders y Marta Domínguez Delmos estudian 8 pies de la quilla y las cuadernas. Si los anillos muestran que el árbol fue talado en los Países Bajos a principios del siglo XVII, será una sensación mundial. Pero ¿cómo terminó el barco en medio de tierra firme a 6 metros bajo tierra? La respuesta está en la avaricia y la ambición de los primeros colonos. Los holandeses y luego los británicos necesitaban desesperadamente nuevas tierras para construir. No encontraron mejor manera que expandir la isla arrojando tierra, escombros de construcción e incluso barcos viejos directamente al agua más allá de la línea costera. La costa se fue alejando
y el hundido Tiger quedó gradualmente atrapado, sepultado bajo capas de tierra artificial. En el lugar de las excavaciones, junto con el barco, también encontraron otros artefactos, un hacha holandesa de hoja ancha, cuentas comerciales, pipas de arcilla e incluso un pequeño cañón. Estos objetos no son simplemente basura, son huellas de los primeros contactos entre los europeos y la tribu Lenape. Fueron los indígenas quienes ayudaron al capitán Block a sobrevivir después del incendio y a construir una nueva embarcación con la que fue el primero en la historia en cartografiar el East River y el estrecho de Long Island. Hoy en día, el Tiger no es solo un pedazo de madera podrida, es el paciente cero en la historia de Nueva York, y si las investigaciones confirman su autenticidad, obtendremos una prueba física de cómo sobre los huesos y escombros del viejo mundo creció la metrópoli moderna. Una antigua construcción en el Mar Negro. Frente a la costa de Abjasia, científicos que forman parte de una expedición internacional de arqueología submarina descubrieron hallazgos arqueológicos importantes. Con ayuda de equipo especial y buzos, investigaron profundidades de 1 a 60 metros en las aguas de las ciudades de Gudauta y Sujum. El hallazgo más significativo fue el descubrimiento de restos de una construcción medieval en la bahía de Sujum, en la desembocadura del río Vesletki, donde se supone que se encontraba la antigua ciudad de Dioscuria. En esta zona, donde anteriormente se había encontrado una estela antigua, los arqueólogos descubrieron una mampostería semicircular, probablemente una torre con muros adosados. Está hecha de guijarros grandes con mortero de caliza. En la mampostería hay cerámica. Debido a la gran cantidad de arena y limo en el agua, fue difícil fotografiar el objeto, por lo que su inspección detallada está programada para los años 2024-2025. En las aguas de la ciudad de Gudauta, los arqueólogos encontraron numerosos recipientes del período antiguo y medieval, incluyendo una ánfora a una profundidad de 48 a 50 metros. Habitación bajo los efectos. En lo alto de los Andes, en el territorio del antiguo complejo Chavín de Huántar, los arqueólogos se toparon con una habitación que no debían encontrar. Estaba completamente enterrada, sin entradas visibles. No había ventanas ni puertas, solo un pasadizo estrecho, como si alguien hubiera ocultado este espacio de las miradas ajenas. Dentro había 23 artefactos. Todos están relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. Algunos son huesos de aves delgados y huecos, afilados, perfectamente trabajados, como si fueran tubos. La investigación mostró que en ellos quedaron rastros de tabaco y DMT, una sustancia que forma parte de la ayahuasca. Y aquí es donde empiezan las preguntas. ¿Para qué servía esa pequeña habitación oscura con tubos para inhalar? ¿Por qué estaba aislada? ¿Por qué la construyeron de tal manera que luego quedara oculta para siempre? Uno de los autores de la investigación dice, esto no es chamanismo espontáneo, es un ritual estrictamente controlado y formalizado, y posiblemente no estaba destinado para todos, solo la élite tenía acceso a estas prácticas, posiblemente sacerdotes o castas gobernantes. Las alucinaciones aquí no son solo un viaje hacia el interior de uno mismo, es un mecanismo de poder, un espacio pequeño, 23 personas, oscuridad, y un alucinógeno que cambia la percepción de la realidad. Tales condiciones podían facilitar el contacto con los dioses, el trance, la visión. Y si la gente común creía que los sacerdotes realmente hablaban con los espíritus, entonces los sacerdotes podían usar esto como una herramienta tanto para controlar como para gobernar. 50.000 años y ninguna explicación. En 1997, el arqueólogo estadounidense Albert Gude comenzó a excavar un montículo en Carolina del Sur, un lugar llamado Topper. Ya entonces encontró una herramienta de trabajo de 15.000 años de antigüedad. Eso de por sí ya era incómodo, porque según la versión aceptada, la gente llegó a América no antes de hace 12.000 años a través del estrecho de Bering. Pero los científicos refunfuñaron y decidieron, está bien, al parecer, caminaron más rápido de lo que pensábamos. Se puede soportar si no se piensa mucho en ello, pero en enero de 2026 de capas más profundas de esa misma colina, llegaron nuevos resultados de 2 laboratorios al mismo tiempo. 2 laboratorios independientes, métodos diferentes, y el mismo resultado. 50.000 años, eso ya no se puede soportar. 50.000 es 11 veces más atrás en el pasado que las pirámides de Egipto. En ese tiempo, los neandertales caminaban por Europa. No existía ninguna ruta terrestre hacia América. El nivel del océano era diferente. El puente terrestre de Bering aún no había aparecido. O sea, no podía haber ningún ser humano en Carolina del Sur hace 50.000 años de ninguna manera. Pero aquí están las herramientas de trabajo. La reacción oficial es silencio. Y no es la primera vez. Cuando los datos contradicen demasiado lo que se acepta como verdad, la primera reacción casi siempre es la misma. No vamos a comprobarlo. Seguramente es un error. No es porque los científicos sean malas personas o lo hagan a propósito, sino porque, como todos los demás, tienen algo que perder.
Tesis, becas, puestos en universidades, la reputación que han construido durante años. Si se confirma lo de los 50.000 años, no habrá que reescribir solo un artículo, sino toda una rama de la ciencia. Y eso duele. Es más fácil esperar. Ni conferencias ni expediciones urgentes. Solo silencio y formulaciones cautelosas en conversaciones privadas. Dicen que requiere más estudio, porque discutir esto públicamente significa admitir que toda la teoría sobre el poblamiento del continente americano, que se enseña en todas partes, necesita ser revisada. Y eso implica las tesis de otros, las carreras de otros, la reputación de otros. Nadie quiere eso. Y por eso es tan importante que algunos investigadores todavía digan en voz alta: hay que seguir excavando, porque si la gente estuvo en Carolina del Sur hace 50.000 años, no pudieron vivir solo ahí. Deben haber rastros en otros lugares. Simplemente aún no los estamos buscando. Una persona excavó un lugar durante 30 años y encontró algo. Imagina lo que pasará cuando empiecen a buscar esos lugares de manera sistemática. Es cuestión de tiempo. Y posiblemente por eso algunos prefieren no apresurarse. Aunque la respuesta más honesta aquí es una: mientras más esperas, más preguntas se acumulan. En toda América del Norte y del Sur siguen encontrando sitios de 20, 25 y 30.000 años de antigüedad. Cada uno por separado se puede debatir, pero juntos forman un panorama que cada vez es más difícil de ignorar. Topper no es el último hallazgo incómodo en esta parte del mundo, simplemente es el más reciente y el que está mejor documentado. Sin embargo, algunos investigadores ya lo dicen abiertamente. Se necesitan nuevas expediciones a lo largo de toda la costa este. Algunos proponen la teoría de que los primeros americanos no cruzaron por la tundra, sino que viajaron a lo largo de la costa del Pacífico en botes. Y todos sus asentamientos ahora están bajo el agua porque el nivel del océano ha subido 120 metros desde entonces. Eso explicaría por qué no hay rastros. Por ahora es solo una teoría, pero al menos intenta responder a la pregunta. Hay un punto que me parece importante. Decimos que la ciencia oficial guarda silencio, pero seamos honestos. Entre los científicos hay personas que entienden que este problema es serio. Hablan de ello en conversaciones privadas, en pequeñas conferencias, en formulaciones cautelosas en artículos. Simplemente no lo dicen en voz alta. La ciencia sabe responder a la pregunta de cómo, pero con la pregunta de ¿y si nos equivocamos? Le va mucho peor. La psicología humana es tal que admitir nuestros errores es muy difícil. Esto recuerda un poco a la situación con la teoría de la tectónica de placas. Fue propuesta ya en 1912 y solo se tomó en serio en los años 60. Se necesitaron 50 años para reconocer lo obvio. Y a 9.000 kilómetros de aquí, en Brasil, exactamente la misma historia se ha estado desarrollando desde los años 70 del siglo pasado, pero allá la historia sí tiene un final. Las arterias secretas de Irán. Si la ciudad subterránea de Nushabad era un lugar para salvar vidas, la red de ingeniería se convirtió en la principal condición para la existencia de toda una civilización. Estamos acostumbrados a pensar que el principal valor de Irán es el petróleo, pero durante 3.000 años el recurso más valioso aquí ha sido el agua dulce común. Para obtenerla en las condiciones del desierto abrasado por el sol, los antiguos persas crearon un sistema cuya magnitud la ciencia moderna aún no puede comprender. Estamos hablando de los qanats, grandiosos acueductos subterráneos que transformaron las arenas muertas en oasis florecientes. Imaginen la magnitud de esta locura. La longitud total de todos los qanats en el territorio de Irán es de unos increíbles 300.000 kilómetros. Para que entiendan el nivel de este logro, esa distancia es suficiente para rodear la Tierra casi 8 veces por el Ecuador. Es el sistema hidráulico más largo y complejo jamás creado por el ser humano sin el uso de maquinaria. Pero lo más sorprendente no está en la longitud, sino en la precisión de los cálculos. Los ingenieros antiguos, armados solo con niveles primitivos de cuerdas, tendían túneles a decenas de metros de profundidad con una pendiente de solo 12 milímetros por metro de recorrido. Era un trabajo de precisión. Si la pendiente era demasiado pronunciada, el agua erosionaría rápidamente la roca y colapsaría el túnel. Si era demasiado suave, simplemente se estancaría y se llenaría de sedimentos. El secreto de la durabilidad del qanat es que el agua fluye profundamente bajo tierra en completa oscuridad. Esto elimina por completo la evaporación incluso en el calor más extremo de 50 grados, cuando en la superficie todo ser vivo se seca en cuestión de horas. La construcción de un canal así tomaba 10 décadas y requería el trabajo de generaciones enteras de especialistas llamados muqani. Era la profesión más peligrosa del mundo antiguo. El trabajador descendía por un estrecho pozo vertical a una profundidad de hasta 300 metros. Esa es la altura de un rascacielos moderno. Allí, en la estrechez y bajo la amenaza constante de derrumbes, abría camino a mano en la roca, guiándose solo por el sonido y el movimiento del aire. El qanat en la ciudad de Ganabad, construido hace 2.500 años,
todavía se considera la cima de este arte. Su pozo principal desciende a una profundidad equivalente a la altura de la Torre Eiffel y todavía sigue suministrando agua purísima a unas 40.000 personas. En términos militares, estas arterias subterráneas eran la principal ventaja de Irán. Mientras los ejércitos enemigos morían de sed bajo los muros de las ciudades, los defensores de la fortaleza disfrutaban de inagotables reservas de agua helada de montaña, ocultas profundamente en las entrañas de la tierra. Sitiar tales ciudades era inútil. El agua era inaccesible para el enemigo. No se podía envenenar ni bloquear sin bajar al subsuelo. Hoy en día, estos antiguos pasillos están rodeados de nuevos rumores. Las instalaciones militares modernas de Irán y los almacenes secretos de misiles balísticos se construyen utilizando los mismos principios y, según algunos investigadores, incluso se integran en las antiguas ramas de los Khanats. Esto convierte las entrañas del país en un laberinto interminable, donde la antigua sed de vida se une con las tecnologías modernas de la guerra. Vemos estos pozos en el desierto y solo percibimos agujeros en la arena, pero debajo de ellos late el corazón de una civilización que no se ha detenido desde hace 3.000 años. El secreto de un artefacto de hace 4.000 años, en el año 2000, el mundo arqueológico se vio desconcertado por la aparición de una oleada de antigüedades únicas en el mercado de antigüedades. Joyas, armas y cerámica con un diseño e incrustaciones exquisitas aparecieron como si fueran de la nada, generando preguntas sobre su origen. Las obras, que se distinguían por su compleja simbología, se atribuían a Asia Central, pero más tarde se descubrió que no eran falsificaciones. Una investigación en Irán en 2002 reveló el misterio de estos hallazgos. Los arrestos de comerciantes llevaron al descubrimiento de la ubicación de los artefactos, donde una inundación en 2001 reveló una antigua necrópolis de la Edad de Bronce. Los habitantes locales comenzaron a vender artefactos, revelando así la existencia de una cultura hasta entonces desconocida. Los arqueólogos quedaron asombrados por la magnitud del hallazgo y comenzaron a estudiar el lugar, excavando la necrópolis principal de Matutabad y dos túmulos, Konar Sandal Sur y Norte, descubriendo restos de antiguas construcciones y evidencia de una civilización altamente desarrollada. En 2003, bajo la dirección de Youssef Majid-Zada, comenzaron excavaciones sistemáticas que continuaron durante varios años y revelaron artefactos sorprendentes y pruebas de la existencia de una antigua ciudad en este lugar. Las discusiones sobre el origen y el significado de la cultura de Jirov continúan. Algunos científicos creen que es la legendaria Arata mencionada en los textos sumerios. Otros proponen una asociación con el antiguo reino de Marashi. A pesar de las diferencias de opinión, las excavaciones en Jirov han proporcionado información invaluable sobre una civilización antigua, dejando mucho espacio para futuras investigaciones y descubrimientos. Un verdadero templo bajo tierra. Imagina que bajas 3 pisos bajo la tierra maltesa en Hal Saflieni. Los pasillos fueron excavados hace 5.000 años, pero la verdadera magia está en la sala del oráculo. Un susurro ahí se convierte en un zumbido, y una voz masculina grave en una frecuencia de unos 111 Hz hace que las paredes vibren tanto que el pecho tiembla. Los científicos lo comprobaron. Es la resonancia exacta del cuerpo humano. 1 minuto y medio, y sientes como si el sonido viniera desde dentro de tus huesos. En otoño de 2024, los acústicos italianos escanearon el templo con un escáner láser y encontraron otra cavidad detrás de una entrada sellada. Esa también resuena a los mismos 111 Hz. Resulta que los antiguos maestros tallaron intencionalmente toda una cadena de salas acústicas. El sacerdote decía una palabra y las vibraciones recorrían todo el hipogeo, poniendo a los presentes en un ligero trance. Para el ritual no se necesita mejor tecnología. Por ahora no están limpiando la cámara. Temen que se derrumben las bóvedas, pero planean introducir una sonda delgada con micrófono. Si encuentran algo ahí además de piedra, estatuillas, vasijas, tal vez huesos, quedará claro que no era solo una cripta, sino un laboratorio de sonido antiguo. Por ahora, en una tranquila calle turística, vive el altavoz más antiguo del planeta, construido hace 5.000 años y que todavía funciona sin una sola grieta. Solo hay una pregunta. ¿Cómo pudieron las personas hace 5.000 años calcular con tanta precisión la acústica que necesitaban en la cueva? Боги из подземелья. En la antigua Nínive, capital del Imperio Asirio, los arqueólogos desenterraron un relieve monumental. Estaba escondido bajo tierra justo frente a la entrada del salón del trono del Palacio del Norte. La losa mide casi 6 metros de largo, 3 de alto y pesa alrededor de 12 toneladas. La imagen en ella impresiona por sus detalles. En el centro del relieve está el rey Asurbanipal. A ambos lados de él están 2 deidades principales, el dios supremo Apshur y la diosa Ishtar, la patrona de la ciudad. Detrás hay figuras extrañas. Una de ellas recuerda a un hombre con cuerpo de pez. Otra es una figura con los brazos levantados, posiblemente un hombre escorpión. Esta no es una escena de sumisión, sino de afirmación de poder. El rey no se muestra como un gobernante común.
sino como un vínculo entre el mundo de los humanos y los dioses. Pero lo más importante es otra cosa. El relieve no fue destruido, sino cuidadosamente enterrado. No lo tiraron, no lo rompieron, sino que lo escondieron. Eso se hace o para conservarlo o para que nadie más lo vea. Esto sucedió después de la caída de Osiria, probablemente en el período helenístico. Y eso es extraño, porque estos salones ya eran conocidos en el siglo XIX. Los británicos se llevaron decenas de relieves de ahí, pero este se quedó en su lugar. Quizá porque nadie sabía dónde buscar. Quizá porque así fue planeado. El propio relieve estaba en la parte principal del palacio, justo frente a la entrada, el lugar más importante, el más visible. Y luego silencio durante 2000 años. Una pulsera que no debería existir. En 2008, en la cueva de Denisova en Altai, se encontraron fragmentos de una pulsera. La cueva de Denisova es un lugar en las montañas de Altai, en Siberia, donde hace varias decenas de miles de años se cruzaron los caminos de 3 tipos diferentes de humanos al mismo tiempo: los denisovanos, los neandertales y nuestros antepasados directos. Imagina 3 tipos diferentes de humanos viviendo en una misma región. A veces se encuentran, a veces pelean, a veces tienen hijos juntos. Suena como la trama de una novela de ciencia ficción o de un videojuego, pero no es ciencia ficción ni una invención. Es literalmente lo que sucedía en Altai hace muchos años. Vivían como vecinos, a veces peleaban, a veces comerciaban e incluso tenían hijos juntos. Todo esto está comprobado por análisis de ADN de muestras reales. La ciencia logró lo que antes parecía imposible. Reconstruyó las relaciones entre distintas especies humanas. Por primera vez, los científicos compararon el ADN de los humanos modernos con el ADN extraído de huesos de denisovanos y neandertales, y descubrieron que estas secuencias están presentes en los genomas de las personas vivas hoy en día. Es muy probable que tú mismo lleves en ti unos cuantos puntos porcentuales de ADN neandertal. Esto no es una metáfora ni una imagen poética, es literalmente un hecho que se puede comprobar haciéndose un análisis en el laboratorio genético más cercano. No solo estudiamos a estas personas desde lejos, en el sentido más literal, somos sus descendientes, con fragmentos de su ADN viviendo dentro de nosotros en este mismo momento. Parte de las personas que viven hoy en día llevan en sí varios % de ADN denisovano, y simplemente no lo saben. La pulsera pertenecía precisamente a los denisovanos. La clorita es un mineral semiprecioso de tono verdoso que había que encontrar, extraer y trabajar. Pulida de tal manera que en un día soleado refleja la luz, y junto a la fogata nocturna brilla con un profundo tono esmeralda. Es un objeto hermoso. La antigüedad del hallazgo es de 50.000 años. Ya es increíble. En la escuela nos dijeron que la edad de piedra era solo garrotes y cuevas. Pero aquí vemos una joya. Esto ya es estética, lo que indica que el denisovano quería verse bien. Es una necesidad que por alguna razón estamos acostumbrados a considerar exclusivamente moderna. Pero cuando los científicos miraron bajo el microscopio los agujeros en el brazalete, la historia fue completamente diferente. El agujero está perforado, perfectamente recto, con paredes lisas. Imagínate que intentas perforar una piedra dura sin ninguna herramienta metálica. Solo tienes otra piedra, un hueso o madera. Trabajas con las manos, giras la herramienta manualmente, tratando de mantener una velocidad constante. Vas a obtener algo irregular, con bordes dentados y desviaciones. Es imposible mantener la velocidad y la dirección constantes manualmente. Pero aquí vemos orificios perfectamente regulares. Eso es precisamente lo que sorprende a los investigadores. Si lo hubieras perforado a mano, las paredes del agujero serían irregulares, con rayones característicos y desviaciones. Aquí no hay nada de eso. Las paredes son lisas como si hubiera trabajado una máquina. Oficialmente, esa tecnología apareció entre los humanos en la época del Neolítico, hace unos 12.000 años. El brazalete es 4 veces más antiguo que ese momento. Imagina que pones un teléfono inteligente frente a un herrero medieval y le dices que fue hecho en el año 800. Aproximadamente esa fue la sensación que experimentaron los científicos. El jefe de las excavaciones, Anatoly Derevianko, describió la técnica brevemente. El antiguo maestro dominaba técnicas que antes no se consideraban características del Paleolítico. Su colega Mikhail Shunkov lo dijo directamente. Los denisovanos estaban tecnológicamente más avanzados que los Homo sapiens y los neandertales del mismo periodo. Es una declaración audaz, pero él tiene el brazalete en sus manos, y hasta ahora no se ha podido explicar de otra manera. Por supuesto, hubo escépticos. El brazalete pudo haber llegado a esa capa desde depósitos más recientes. Se realizaron investigaciones adicionales. El análisis de isótopos de oxígeno mostró que la capa no fue alterada. El brazalete ha estado allí desde la época de los denisovanos. Actualmente, científicos de Rusia, Gran Bretaña y Australia están revisando toda la datación. Han surgido datos que indican que la antigüedad podría ser aún mayor, hasta 65.000 años. Si se confirma, explicar el origen de este brazalete será aún más difícil.
Eso es lo que me preocupa e inquieta hasta el día de hoy. De toda una especie de personas que vivió en la Tierra durante decenas de miles de años, solo quedan algunos dientes, un fragmento de meñique y este brazalete que bajo una luz intensa refleja el sol y que no debería existir. Estoy seguro de que todavía no sabemos mucho sobre nuestro pasado, y especialmente sobre los seres que se parecen mucho a nosotros. Ellos vivieron aquí durante decenas de miles de años. Construían, pensaban, querían ser bellos. Y de todo eso solo quedó una pulsera verde. El visitante marciano de Alan Hills. La Antártida no solo es un archivo perfecto de la historia de la Tierra, sino también la mejor colección de objetos extraterrestres del planeta. En 1984, en la zona de Alan Hills, un grupo de búsqueda descubrió un meteorito que pesaba casi 2 kilogramos, al que se le asignó el índice ALH 84001, 10 años después de su investigación. Esta piedra poco llamativa provocó el mayor escándalo científico del siglo. El análisis del gas en las inclusiones de vidrio selladas dentro del meteorito mostró que llegó de Marte hace unos 13.000 años después de haber viajado por el espacio durante millones de años. En 1996, un grupo de científicos de la NASA, liderados por David McKay, publicó los resultados de la microscopía electrónica de barrido de las capas internas de la piedra. En las imágenes se encontraron glóbulos de carbonato y estructuras microscópicas que recuerdan a bacterias fosilizadas. Estas formaciones tenían una forma segmentada, similar a las nanobacterias terrestres, pero eran decenas de veces más pequeñas. La publicación fue tan sensacional que el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, hizo una declaración especial en televisión anunciando el posible descubrimiento de rastros de vida extraterrestre. Los escépticos en la comunidad científica más tarde propusieron teorías alternativas, afirmando que estructuras similares podrían haber surgido como resultado de la participación de organismos vivos. Sin embargo, los defensores de la versión biológica señalan la presencia de cristales de magnetita y cadenas de hidrocarburos aromáticos policíclicos dentro del meteorito, que en la Tierra suelen ser productos de la actividad bacteriana. Lo importante es que la edad del propio meteorito se estima en 4.000 millones de años, una época en la que Marte tenía una atmósfera densa y agua líquida en la superficie. El hallazgo de Alan Hills convirtió a la Antártida en el principal laboratorio de astrobiología. La capa de hielo del continente funciona. Los meteoritos aquí no están expuestos a la acción química del suelo o la humedad, conservándose en su estado original. ALH 84001 sigue siendo el objeto más estudiado en la historia de la humanidad, y aunque las discusiones sobre la naturaleza de los gusanos marcianos continúan hasta hoy, esta piedra se convirtió en la primera prueba física de que la vida pudo haber existido fuera de nuestro planeta. Cosmograma Maya. En el sur de México, en el estado de Tabasco, los arqueólogos investigaron un sitio, una enorme estructura de tierra oculta bajo el bosque. En las imágenes satelitales casi no se ve, pero el LIDAR, un escaneo láser capaz de eliminar la vegetación, mostró los contornos claros de una plataforma de casi 1,5 kilómetros de largo. Esta construcción resultó ser más antigua que todos los centros mayas conocidos, aproximadamente del año 1000 antes de nuestra era, es decir, 1000 años antes de que aparecieran sus famosas pirámides y ciudades. Alrededor de la plataforma se encontraron restos de canales, diques y caminos rectos, orientados estrictamente según los puntos cardinales. Todo esto parece un complejo cuidadosamente planificado, construido sin piedras, solo de tierra y arcilla. Los científicos llaman a Aguada Fénix un cosmograma. Esto no es un templo ni una ciudad, sino más bien un espacio simbólico, un modelo del mundo plasmado en el paisaje. Aquí, según los hallazgos, se llevaban a cabo reuniones masivas, rituales y banquetes. Pero no hay rastros de reyes, palacios ni esculturas. Parece que todo esto no fue construido bajo el mando de un gobernante, sino en conjunto, por comunidades sin una autoridad central. Este descubrimiento fue inesperado para los arqueólogos. Antes se creía que las construcciones monumentales de los mayas aparecieron después de la formación de ciudades complejas y una élite. Aguada Fénix muestra lo contrario. Las grandes construcciones pudieron surgir antes que los estados como resultado de esfuerzos colectivos. Hoy en día, el lugar sigue siendo estudiado. Para los habitantes de la región se convierte en un motivo de orgullo y para los arqueólogos en un recordatorio de que la historia no siempre avanza en línea recta. A veces la gente crea no por poder, sino por una idea. La vida dentro de un volcán. Si las construcciones anteriores fueron creadas exclusivamente para la guerra o el abastecimiento, este lugar demuestra que bajo tierra en Irán no solo se puede sobrevivir, sino vivir plenamente durante siglos. Nos dirigimos al pie del volcán Sahand, a la aldea única de Khandovan. Desde lejos, este lugar parece un hormiguero gigante o un escenario de una película de ciencia ficción. Aquí la gente no construyó casas de ladrillo. Literalmente excavaron sus viviendas dentro de la lava solidificada.
Estas inusuales rocas en forma de cono se llaman caranes. Se formaron hace millones de años después de una poderosa erupción, cuando los flujos de masa incandescente se mezclaron con ceniza y lodo. Con el tiempo, el viento y el agua convirtieron estos bloques en picos afilados de la altura de un edificio de 5 pisos. Pero lo más interesante comenzó hace unos 700 años. Las leyendas dicen que los primeros habitantes llegaron aquí huyendo del avance del ejército mongol. Descubrieron que la toba volcánica es lo suficientemente blanda para trabajarla, pero al entrar en contacto con el aire, se vuelve tan dura como el granito. Dentro de cada uno de estos conos de piedra se esconde un departamento completo de varios niveles. Normalmente, el primer piso se usa como corral para el ganado, el segundo y el tercero como habitaciones, y en la parte más alta se encuentran los almacenes. El grosor de las paredes llega a 3 metros. Esto crea un efecto de aislamiento térmico único. Cuando afuera sopla un viento helado y la temperatura baja hasta menos 20 grados, adentro se mantiene un calor agradable. En verano, cuando el sol literalmente derrite la piedra, en estas cuevas reina una frescura revitalizante. La ingeniería de Kandavan impresiona por su sencillez y eficacia. Cada ventana y cada nicho están tallados para aprovechar al máximo la luz solar durante el día. Dentro de las rocas se han tallado escaleras que conectan los pisos, y las paredes están pulidas hasta quedar lisas. Lo más sorprendente es que Kandavan no es un museo muerto. Aquí todavía vive gente. Hoy en día, dentro de estas antiguas cuevas, se pueden ver televisores modernos, refrigeradores e incluso internet de alta velocidad. Los habitantes adaptaron la antigua tecnología a las necesidades del siglo XXI, creando posiblemente la vivienda más ecológica y protegida del planeta. Kandavan muestra claramente una característica importante de la cultura iraní, la habilidad de aprovechar las particularidades del paisaje para protegerse y vivir. Es una prueba viva de que el ser humano es capaz de convertir incluso las duras rocas volcánicas en un hogar acogedor que no puede ser destruido ni por el tiempo ni por las guerras. El pueblo guardó un secreto durante 500 años. En mayo de 2026, en la aldea inglesa de Bloxham, un pequeño lugar en Oxfordshire, viven aproximadamente 1.200 habitantes, una típica y tranquila aldea británica con un pub y una iglesia. Sucedió algo interesante. Durante siglos, los habitantes locales se contaban historias sobre túneles subterráneos bajo el pueblo. Todos pensaban que era una leyenda, de esas historias que se cuentan junto a la chimenea, pero que se olvidan por la mañana. Los arqueólogos asentían amablemente, pero no lo investigaban en serio. Pero en mayo de 2026, un equipo de investigadores finalmente decidió comprobarlo, y resultó que los habitantes no lo habían inventado. Debajo de Bloxheim realmente existe un sistema de pasadizos subterráneos, ocultos, ramificados, que se extienden en diferentes direcciones bajo las casas y las calles. Lo que durante siglos se transmitió como una leyenda local, resultó ser una construcción de ingeniería real. Lo que me sorprende de esta historia es cuántas leyendas como esta en todo el mundo están esperando su turno, porque los túneles subterráneos en Bloxheim no son un caso único. Por toda Gran Bretaña, por toda Europa, existen cientos de leyendas locales similares sobre pasadizos subterráneos, habitaciones ocultas y la idea de que debajo de nuestro pueblo hay algo. La mayoría de ellas nunca han sido verificadas por nadie, porque son folclore popular y no ciencia seria. Bloxheim demostró que a veces vale la pena creerles a los aldeanos locales. ¿Cuántos lugares como estos están esperando ahora en todo el mundo? ¿Cuántas abuelas en algún pueblito italiano les cuentan a sus nietos sobre pasadizos subterráneos bajo las casas? Y los nietos se ríen de la abuela y fingen que le creen. ¿Y cuántos de esos pasadizos realmente existen? Nadie lo sabe, porque nadie los ha revisado. Aún no se sabe con certeza quién y para qué construyó esos túneles. La antigüedad y el propósito todavía se están investigando. Los trabajos continúan. Podrían ser pasadizos medievales que se construyeron por toda Gran Bretaña para diversos fines, desde almacenar alimentos hasta servir como pasajes. También podrían ser estructuras más antiguas. Pero el simple hecho de haberlos descubierto ya es importante para la historia. La gente habló de ellos durante siglos y resultó que tenían razón. Esta puede ser la historia más pequeña de todas las de hoy. Túneles, no una civilización antigua. Pero precisamente esta me parece importante como principio y como recordatorio de que no debemos rechazar las cosas solo porque no encajan en la visión habitual del mundo. ¿Cuántas veces nos hemos reído de las leyendas populares como si fueran supersticiones? ¿Y cuántas veces lo que se consideraba un mito resultó ser real después? Troya era un mito hasta que Schliemann la encontró en la década de 1870. Todos le decían que buscaba un cuento, pero él encontró una ciudad. Aunque la Atlántida siga siendo un mito, bajo las aguas del Mar Negro los científicos encontraron asentamientos neolíticos sumergidos. Una aldea real que quedó sumergida hace 78.000 años, 3.600 años de silencio. Durante miles de años, la arena guardó los secretos de la antigua Tebas. Hoy,
Luxor, hasta que los arqueólogos volvieron a mirar bajo su polvo centenario. En unas excavaciones recientes cerca del templo funerario de la reina Hatshepsut, los científicos descubrieron un sistema de tumbas de hasta 3.600 años de antigüedad y junto con ellas, portales a la vida y creencias de los antiguos egipcios. Los trabajos se llevan a cabo con la participación de la Fundación de Zahi Hawass y el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto desde el otoño de 2022. Entre los hallazgos hay monedas de bronce con el perfil de Alejandro Magno, juguetes infantiles de arcilla cocida, una variedad de adornos, escarabeos alados e incluso cuentas talladas. Aquí también se encontró parte del templo de Hatshepsut, tumbas del Reino Medio talladas en la roca y restos de la necrópolis de Asasif de la época de los Ptolomeos. Los pozos funerarios pertenecen a la dinastía 17. En uno de ellos había un ataúd de madera con los restos de un niño. Todo esto ayuda a comprender más profundamente cómo vivía, creía y moría la gente. Un hallazgo especial es la tumba de Jiyutimisa, un cortesano relacionado con la reina Tetisheri. La inscripción indica que el entierro pertenece al 9º año del reinado de Amose I. Es posible que los arcos de guerra encontrados aquí sean evidencia del servicio militar del propietario, quien luchó durante la expulsión de los Hicsos. En noviembre de ese mismo año, cerca de allí, se encontró otra tumba de la época del Reino Medio con 11 entierros sellados. Los arqueólogos están seguros de que Luxor guarda aún muchas sorpresas similares. Cada nuevo artefacto, ya sean cuentas o un arco de combate, revela discretamente un poco más sobre la cultura y la historia del Egipto faraónico. La carne del dios pez. En las rocas de Bandiagara vive el pueblo Dogon. Cada 60 años celebran el festival Sigi. El ritual principal es sacar la enorme máscara de Nomu. Según las leyendas, Nomu es una criatura anfibia. Una vez llegó volando en un huevo de cobre que retumbaba como una tormenta, cayó en un lago y salió de la cápsula siendo mitad humano, mitad pez. Nomu les mostró a las personas los planos estelares. Ahí se indicaba, cerca del brillante Sirio, hay otra estrella oscura y muy pesada. Los astrónomos encontraron esta enana blanca, Sirio B, solo en el siglo XIX, pero los dogones hablaban de ella mucho antes de que existieran los telescopios. Para que su lección no fuera olvidada, Nomu, según el mito, compartió su carne, dio a la gente pedazos de su piel como alimento sagrado. Por eso los dogones todavía llaman a su poder Ñamyanumou, la vida dentro del dios pez. Guardan largas tablillas con un par de estrellas en santuarios secretos. Los científicos todavía no pueden entender si este conocimiento es antiguo o si es una pista tardía de los misioneros. Pero los propios dogones están seguros. El huevo de cobre realmente vino volando y algún día regresará, cuando llegue el momento del próximo Sigi. La historia de los ovnis siempre es una mezcla de miedo, tecnología y mitos. Tengámoslo en mente y sigamos adelante. La diosa de la muerte. Chipre, asentamiento de Lemb, una pequeña figura de piedra caliza de hace unos 3.500 años antes de Cristo, silueta femenina, hombros anchos, brazos en la cintura, cabeza como un tronco. Normalmente estas se interpretan como estatuillas de fertilidad, pero con esta todo salió mal. El primer propietario moderno fue el Lord Elephant. En 6 años murieron los 7 miembros de su familia. La estatuilla fue entregada a otra persona y en las siguientes 3 casas ocurrieron historias similares: muertes repentinas, enfermedades, accidentes. Cuando el nuevo propietario sospechó una conexión, donó la figura al Museo Real de Escocia en Edimburgo. Ahí los rumores solo aumentaron. Uno de los curadores que trabajó con la pieza murió en el transcurso de un año. Así nació el apodo Diosa de la Muerte. ¿Qué es real y qué es leyenda? Hay pocos documentos sobre los primeros propietarios. Las fechas no siempre coinciden. Probablemente parte de la maldición surgió de coincidencias y relatos en la prensa, pero la propia cadena de sucesos asusta tanto que la figura se ha consolidado firmemente en las colecciones malditas, junto con las momias egipcias y el jarrón de Bazán. La ironía es que originalmente probablemente fue hecha como un símbolo de vida y fertilidad, una estatuilla de la diosa que debía traer hijos, no llevárselos. Hoy en día la exhibición se muestra con una advertencia: la arqueología es un hecho, la maldición es la cultura alrededor del hecho. Pero si estoy hablando de hallazgos extraños, no puedo dejar de mencionar a la diosa del Lembe. Es un caso raro en el que un pequeño trozo de piedra caliza dio origen a una leyenda que sobrevivió un viaje de 1000 años desde una aldea chipriota hasta una vitrina de museo. Una isla artificial en medio de un lago. Y aquí hay un hallazgo de Escocia. Esto ya es de una escala completamente diferente. El lago Loch Borgostyle en las Islas Hébridas exteriores. Si nunca has estado en las Hébridas, solo imagina: islas azotadas por el viento en el noroeste de Escocia. Aguas grises, cielo bajo, casi sin árboles. No es el lugar más obvio para una construcción compleja. Y sin embargo, en medio del lago se encuentra Crannoch, una isla artificial, construida por personas sobre pilotes directamente en el agua.
Los crannogs son bien conocidos en Escocia e Irlanda. Se construyeron durante miles de años, y la mayoría de ellos datan de la edad de hierro o de bronce. Hace aproximadamente 24.000 años, una pequeña plataforma fortificada sobre el agua. Los lobos no llegarán. Los enemigos tampoco. Les costará trabajo. Es bastante práctico y hermoso. Vivir sobre el agua, ver el reflejo del cielo en el lago, escuchar el chapoteo del agua en los pilotes. La gente claramente valoraba no solo la seguridad. Vivir sobre el agua también era hermoso. Es el amanecer sobre el lago. Es la niebla sobre el agua en la mañana. Es el atardecer reflejado en el agua justo a tus pies. Hace 5.000 años la gente también sabía apreciar la belleza. Pero cuando los investigadores empezaron a estudiar este crannog en Loch Borgestyle con más detalle, encontraron una plataforma de madera debajo, mucho más antigua. Su antigüedad resultó ser de más de 5.000 años. 5.000 años es más antiguo que Stonehenge, más antiguo que las pirámides de Giza. Es el inicio de la edad del bronce en Gran Bretaña. La gente apenas empezaba a trabajar con metales, y en ese periodo alguien ya estaba construyendo complejas estructuras de ingeniería directamente en el lago, creando islas artificiales de madera. Esto requiere la habilidad de seleccionar la madera del tipo y tamaño adecuados. También la habilidad de clavar pilotes en el fondo del lago, lo cual no es nada fácil sin herramientas de metal. La habilidad de colocar la plataforma de manera que soporte el peso de las personas y las construcciones durante mucho tiempo. Esto no es improvisación ni casualidad. Es una habilidad que se acumula durante generaciones y se transmite como parte de la cultura. No es una casualidad ni una solución primitiva. Es una cultura constructiva con tradición. A veces, las leyendas locales recuerdan cosas que los científicos aún no saben. Y esto es lo importante. Encontramos esta plataforma solo porque alguien decidió mirar debajo del crannog ya conocido. ¿Cuántas de estas plataformas yacen bajo otros lagos de Escocia, bajo los cuales nadie ha buceado todavía? Él quemó una maravilla del mundo por unos cuantos me gusta. En la antigüedad, en la costa occidental de Asia Menor, los arqueólogos reconstruyeron los contornos del famoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo. De él solo quedan fragmentos de columnas y la base, pero incluso eso es suficiente para entender su magnitud. Sin embargo, con el templo está relacionada una de las historias más extrañas y tristes de la antigüedad, la historia de Heróstrato. En el año 356 a.C., él incendió el templo. No lo hizo por venganza ni por fe, sino por la fama. Heróstrato quería que su nombre fuera recordado, aunque tuviera que pagar por ello con la muerte. El templo se quemó la misma noche en que, según la leyenda, nació Alejandro Magno. El incendio destruyó una de las mayores construcciones del mundo antiguo y se convirtió en un ejemplo de destrucción sin sentido. Después del incendio, las autoridades de Éfeso prohibieron pronunciar el nombre de Heróstrato bajo pena de muerte. Pero esa prohibición tuvo el efecto contrario. El nombre se conservó. El historiador Feopompo lo registró y junto con él, la propia paradoja. El hombre que destruyó una obra maestra se volvió inmortal precisamente gracias a su crimen. Cuando los arqueólogos del siglo XX excavaron las capas inferiores del santuario, encontraron rastros de un antiguo incendio, vigas internas, fragmentos derretidos de tejas, e incluso en estos pedazos de ceniza se percibe una extraña ironía. El templo más grandioso de su época fue destruido no por enemigos, ni por un desastre natural, sino por alguien que quería ser recordado. Hoy en día, el nombre de Heróstrato se ha convertido en símbolo de la fama destructiva, de que el tiempo recuerda no solo a los creadores, sino también a quienes intentaron ser recordados a cualquier precio. Incluso hoy en día, a menudo vemos a blogueros que están dispuestos a hacer cosas terribles por popularidad. Resulta que esto ya se practicaba incluso hace miles de años. La doctrina de la tierra hueca, la búsqueda de la entrada a otros mundos. Entre todas las teorías extrañas que apoyaba la dirección de las SS, la más enigmática sigue siendo Holbetel, la doctrina de la tierra hueca. No era solo una atracción mística de Adolf Hitler y Heinrich Himmler, sino un programa estatal oficial al que se le asignaban enormes fondos presupuestarios. Los ideólogos nazis creían seriamente que nuestro planeta está vacío por dentro y que ahí, bajo la corteza, se esconde otra vida, civilizaciones de alta tecnología e incluso un sol interno. En 1942, por orden personal de Hermann Göring, se organizó una de las operaciones militares más extrañas. Un grupo de científicos, bajo la dirección del físico Heinz Fischer, partió hacia la isla de Rügen en el mar Báltico. Tenían la tarea de dirigir potentes instalaciones de radar, no hacia el horizonte, sino al cielo en un ángulo de 45 grados. Ellos creían que si la Tierra era cóncava, los rayos del radar, al reflejarse en la atmósfera, podrían ver la flota británica directamente a través del centro del planeta. El experimento fracasó. Но сама попытка его проведения показывает. ¿Hasta qué punto el misticismo penetró en la estrategia militar del Reich?
se prestaba especial atención a la búsqueda de la entrada a este espacio subterráneo. Los nazis las buscaban en el Tíbet, en el Himalaya y en el extremo norte. Sin embargo, el punto más conocido fue la Antártida. En 1938, la expedición del capitán Alfred Richer en el barco Schwaben declaró una enorme parte del continente helado como propiedad de Alemania bajo el nombre de Nueva Suabia. Oficialmente, esto se hizo para proteger la caza de ballenas, pero en informes secretos de las SS se mencionaban oasis cálidos y cuevas geotérmicas que podrían conducir al interior del planeta. Después de la guerra, entre los submarinistas estadounidenses, circulaban rumores de que los submarinos alemanes de la Serie 21 se dirigían a la Antártida cargados con archivos secretos y materiales raros. Existe una versión que dice que los nazis descubrieron allí enormes cavidades subterráneas creadas por corrientes cálidas e intentaron establecer una base secreta llamada 211. El almirante Karl Dionys una vez hizo una declaración enigmática. La flota submarina alemana se enorgullece de haber creado para el Führer, al otro lado del mundo, una fortaleza inexpugnable, un verdadero paraíso terrenal. ¿Fue esta figura solo una metáfora o los nazis realmente encontraron algo anómalo bajo los hielos de la Antártida? La ciencia oficial niega la posibilidad de la existencia de vacíos de tal magnitud, pero los numerosos testimonios sobre las operaciones de la Ahnenerbe en todo el mundo hacen que los historiadores vuelvan una y otra vez a la pregunta: ¿qué buscaban exactamente los miembros de las SS en los rincones más inaccesibles de la Tierra? Y lograron encontrarlo. La escalera de los gigantes de la Antártida, uno de los hallazgos más discutidos realizados mediante monitoreo satelital, fue una estructura en la región de la Tierra de Enderby. En las coordenadas 68 grados 54 minutos de latitud sur y 88 grados 42 minutos de longitud, se descubrió un objeto que recibió el nombre de la escalera de los gigantes. Es una serie de escalones de piedra masivos que emergen de un glaciar en movimiento y descienden abruptamente por la pendiente. La longitud total de la parte visible de la estructura es de más de 200 metros y no encaja en absoluto con el paisaje circundante. El principal argumento a favor del origen artificial de este objeto es su geometría. Cada escalón tiene exactamente 14 metros de ancho y una altura de aproximadamente 4 metros. A diferencia de las terrazas naturales que se forman por erosión o deslizamientos de tierra, aquí vemos plataformas perfectamente planas y cortes verticales en ángulos de 90 grados. Los geólogos lo llaman oficialmente un glaciar escalonado, pero el hielo, al moverse, no puede mantener la forma de un rectángulo definido durante décadas. El material del objeto es andesita oscura, una roca súper densa con la que se construyeron complejos megalíticos en Perú y Bolivia. La escala de la escalera de los gigantes es impresionante. Si estos realmente son restos de una antigua construcción, entonces supera en tamaño a los cimientos más grandes de los incas. Científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania, al analizar las sombras en las imágenes de 2026, confirmaron que prácticamente no hay espacios entre los bloques, lo que indica un ajuste de piedra de gran precisión. El hecho de que el objeto se encuentre a 2000 metros sobre el nivel del mar hace imposible la versión de que haya sido creado por cualquier civilización que conozcamos. Esta es una prueba física de que en la antigüedad profunda, cuando la Antártida aún no estaba sepultada bajo el hielo, existían aquí megaestructuras cuya escala apenas comenzamos a comprender. El acceso a esta zona hoy en día está estrictamente restringido y las coordenadas del objeto a menudo se difuminan en los mapas comerciales, lo que solo aumenta el interés de los investigadores independientes. Púrpura imperial en tumbas infantiles. Esta es una historia que no planeaba incluir, hasta que entendí cuánto cambia la forma en que pensábamos sobre el Imperio Romano. York, Reino Unido. 2 de mayo de 2025. York es una de las principales ciudades romanas de Britania. Todavía quedan restos de murallas y puertas romanas. Hay muchísimas excavaciones. Los arqueólogos estudian entierros romanos de bebés. Este tipo de entierro se encuentra regularmente en Britania. Es una tradición bien conocida de esa época. Trabajo rutinario. Pero en estos entierros en particular encontraron restos de tela. Y cuando analizaron la tela, resultó ser púrpura de Tiro. Ese mismo tinte imperial que en el Imperio Romano literalmente valía más que el oro. Una sola capa podía costar una fortuna. Se obtenía de unos moluscos marinos especiales. Y para conseguir suficiente tinte para una sola capa, había que procesar miles de estos moluscos. La púrpura solo la usaban los emperadores y los aristócratas de más alto rango. Según algunas fuentes, usarla sin permiso era equivalente a traición al Estado. Y aquí está esa púrpura en los lienzos funerarios de un bebé en la ciudad provincial de York. Pensemos, ¿qué podría significar eso? Por un lado, en York vivía gente de un estatus tan alto que podía permitirse enterrar a sus hijos en telas que usaba el propio emperador. Eso significaría que York, como ciudad provincial, era mucho más importante en la jerarquía imperial de lo que pensábamos. Por otro lado,
En Roma existía una tradición de la que casi no sabemos nada. Una actitud especial hacia los niños fallecidos. ¿Algún tipo de ritual relacionado específicamente con la púrpura imperial? Ninguna de estas versiones encaja con lo que estamos acostumbrados a saber sobre el Imperio Romano. Eso hace que el hallazgo sea especialmente valioso, porque indica que estamos pasando por alto algo en la historia del Antiguo Egipto. Primero, analicemos qué es la púrpura de Tiro, porque sin eso no se entiende la magnitud del hallazgo. La púrpura de Tiro no es solo una tela cara. Para que quede claro, 1 gramo de este tinte costaba más que el ingreso anual promedio de un ciudadano romano común. Literalmente, es la sustancia más cara del Imperio Romano. La ley regulaba directamente quién tenía derecho a usarla. Y aquí está esta tela en tumbas infantiles en una ciudad provincial británica. ¿Sabes? Lo que más me impresiona de este hallazgo no es la tela en sí, sino que lo cambia todo en la historia de Roma. 2000 años de estudio, miles de libros, cientos de películas. Y luego encuentras púrpura en huesos de niños en York. Y te das cuenta de que no entiendes nada. El recipiente de Pérgamo. En el Museo de Pérgamo, en el oeste de Turquía, hay un enorme recipiente de piedra. Es tan masivo que es difícil considerarlo un objeto de uso cotidiano. Su altura es casi la de una persona. Las paredes están talladas de una sola pieza de piedra, y la superficie está cubierta de relieves. Tiene una antigüedad de unos 2000 años. Estos recipientes se usaban en la antigua Pérgamo, cuando la ciudad era la capital de un poderoso reino helenístico y uno de los centros culturales del Mediterráneo. Su propósito aún se debate hasta hoy. Algunos creen que en ellos se almacenaba aceite sagrado. Otros piensan que eran recipientes rituales para agua durante las ceremonias. En los relieves hay máscaras, guirnaldas y cabezas de león. Los detalles están trabajados con tanta precisión que incluso se puede ver la textura de la lana y los pliegues de la tela. Y eso que el artesano tenía que trabajar con piedra, no con bronce o madera. La principal pregunta es cómo movían esos recipientes. Pesan varias toneladas. Se encuentran en templos, en terrazas, cerca de fuentes sagradas. Eso significa que alguien los subía por las escaleras, los colocaba en pedestales y los integraba en la arquitectura de todo el complejo. Pérgamo es conocido por su altar de Zeus y su biblioteca, que rivalizaba con la de Alejandría. Cubos de piedra cerca de Albuquerque, en Nuevo México, un grupo de turistas salió del cañón. A primera vista parecía una formación rocosa común, pero cuanto más miras, más tienes la sensación de que algo no está bien. Los bordes de los acantilados son perfectamente rectos, las caras son lisas, como si no hubieran sido talladas por el tiempo, sino por algo afilado. En algunos lugares, las masas de piedra forman cubos definidos. Cada uno pesa alrededor de 100 toneladas. No hay señales de haber sido trabajadas, pero tampoco hay caos natural aquí. Todo es demasiado geométrico. En Internet, las comparaciones comenzaron de inmediato. Alguien recordó el camino de Bimini en las Bahamas, esas misteriosas losas de piedra que se sumergen bajo el agua. Otros mencionaron los megalitos de Baalbek. Pero, aún así, la reacción principal es la misma. Esto se ve raro. Es demasiado perfecto para ser natural. Demasiado pesado para ser hecho por el hombre. Los científicos, por supuesto, pueden explicar muchas cosas. Erosión, geometría de los cristales, presión, fracturas. Pero visualmente esto no convence, porque cuando estás junto a estas formas no tienes la sensación de que esto lo hizo la naturaleza. Surge la pregunta, si realmente es artificial, ¿quién lo hizo y para qué? Este no es el primer ni el último lugar donde la naturaleza parece representar accidentalmente el trabajo de alguien. Pero a veces surge la sospecha de que es todo lo contrario, que no es la naturaleza imitando la tecnología. Y todavía no hemos entendido quién estuvo aquí antes que nosotros. El primer rey. Belice, las selvas de Caracol. Durante casi 40 años, los esposos arqueólogos Arlen y Diana Chase excavaron aquí escaleras, mercados y represas, hasta que llegaron al corazón del complejo de Can, el lugar celestial. Debajo de las losas encontraron un pasadizo estrecho, detrás del cual se abrió una cámara pintada con cinabrio. En el suelo, un esqueleto con los hombros envueltos en cuentas de jade. Junto a él, 11 vasijas decoradas, tubitos de hueso tallados, una máscara de mosaico y conchas de spondylus del color de la carne cruda. Los jeroglíficos en las estelas desde hace tiempo llaman al primer gobernante de la ciudad Tekab Cha'ak, mano de trueno. Ahora el texto coincide con el hueso. La datación es de alrededor del año 350, solo 23 periodos de 10 días después de la ascensión. Año 331. Resulta que Caracol ya era una fuerza independiente, incluso antes de la famosa llegada de los enviados de Teotihuacán. En el año 378 no despertó por influencia ajena. Ya gobernaba, comerciaba y recaudaba tributos. Las cosas alrededor del cuerpo hablan por sí solas. El jade es un símbolo de sangre real. El cinabrio es un símbolo del poder del sacrificio. Las conchas de spondylus indican comercio a larga distancia a través del Caribe. Y los tubos delgados de hueso
son un atributo de los sacerdotes que inhalaban polvo de cacao antes de los rituales. Todo esto no es una colección aleatoria, sino retratos del estado reunidos en la cápsula personal de su fundador. Para los científicos, esto no es solo un esqueleto, sino el primer capítulo de la historia de Caracol, oculto por lianas durante casi 1500 años. Una ciudad que se considera un mito. Y finalmente, una historia que sinceramente suena como la trama de una película. Alejandría del Tigris, una ciudad fundada por Alejandro Magno durante su campaña oriental en el siglo IV a.C., una de las muchas ciudades que él llamó Alejandría. Había más de 20 en todo el mundo conquistado, la mayoría de ellas son bien conocidas. Pero la Alejandría del Tigris, en lo que hoy es Irak, durante siglos fue considerada un mito o un lugar que se perdió hace mucho tiempo y que nunca sería encontrado. A principios de 2026 se anunció su redescubrimiento, y esto, sin exagerar, se convirtió en una de las noticias más comentadas en el mundo de la arqueología en muchísimos años, porque no se trata simplemente de una ciudad cualquiera, se trata de un lugar que formó parte del mundo de Alejandro Magno, un hombre que cambió el mapa del planeta en solo 10 años, análisis satelital de los territorios, comparación con fuentes antiguas y luego excavaciones. Y aquí está. La ciudad, que durante 2000 años fue considerada una leyenda, una metrópolis comercial que en su época conectaba el occidente griego con el oriente persa, estaba situada en la intersección de las rutas comerciales más importantes de su tiempo. Imagina la magnitud. Por esta ciudad, en su apogeo, literalmente pasaba de todo: especias de la India, seda de China, oro de Arabia, filosofía griega, astronomía persa. No era solo un punto comercial, era un punto de encuentro dinámico donde se encontraban dos visiones del mundo completamente diferentes. Imagina por un segundo la magnitud de este descubrimiento. A la humanidad le tomó 2000 años encontrar la ciudad que fundó una de las personas más famosas de la historia. Alejandro Magno no era un jefe desconocido de una pequeña tribu. Es una persona que se estudia en todas las escuelas del mundo. Y su ciudad nadie pudo encontrarla durante 2000 años, aunque fue mencionado por historiadores antiguos: Estrabón, Arriano y Diodoro de Sicilia. Aunque lo buscaron en diferentes épocas, simplemente siempre miraban en el lugar equivocado. Solo lo encontraron cuando aparecieron los satélites, que miran desde lo alto y ven los contornos de los edificios bajo tierra. Alejandría del Tigris no es solo otra ciudad antigua. Es un punto clave por donde pasaban mercancías, ideas y personas entre dos civilizaciones completamente diferentes: la filosofía griega, las matemáticas persas, las especias indias y el papiro egipcio. Todo eso pasaba por lugares como este. Y esta ciudad en particular no pudimos encontrarla durante 2000 años. Eso es lo que me impresiona. Estamos acostumbrados a pensar que la historia antigua está más o menos estudiada, que las ciudades principales son conocidas, que las rutas principales están descritas, que los eventos principales están documentados. Alejandría del Tigris nos recuerda que no es así, que incluso personajes históricos bien conocidos como Alejandro Magno, quien cambió todo el mundo conocido en 10 años de campaña, dejó cosas que aún no hemos encontrado y lugares que aún no hemos descubierto, y que los satélites que lanzamos para navegación y comunicación de paso hacen una de las cosas más importantes: observan la Tierra desde arriba y ayudan a encontrar lo que ha estado bajo ella durante milenios. Alejandría del Tigris fue la primera gran ciudad fantasma encontrada de esta manera, y lo más probable es que no sea la última. Por cierto, durante las primeras excavaciones en 2026, allí encontraron monedas con el perfil de Alejandro, restos de columnas griegas y fragmentos de registros comerciales en dos idiomas, griego y arameo. Esto es literalmente una prueba material de ese mismo cruce de civilizaciones. Un santuario dentro de las rocas. Profundamente en las entrañas de las montañas iraníes están ocultas estructuras que durante siglos permanecieron invisibles para los no iniciados. Estos son templos del dios Mitra, un misterioso santuario subterráneo donde hace miles de años se realizaban rituales cuyos detalles aún desconciertan a los científicos. El mitraísmo era la religión de los guerreros y la élite, y su principal requisito era el secreto absoluto. Por eso los mitreos, así se llamaban estos templos, siempre se construían completamente bajo tierra o se excavaban dentro de las rocas. El ejemplo más impresionante de tal construcción se encuentra cerca de la ciudad de Maragui. Es el templo de Mer, que es una sala gigante excavada dentro de una enorme colina. Cuando entras, tu percepción del espacio cambia. No es solo una cueva, sino una estructura geométrica perfectamente esculpida. La enorme cúpula, tallada en una piedra monolítica, impresiona por su precisión. Los antiguos constructores no usaron columnas de soporte ni apoyos externos. Toda la bóveda se sostiene gracias al cálculo ingenieril y a la resistencia de la propia roca de la montaña. En el centro de la cúpula hay una sola abertura,
por la cual entra un delgado rayo de luz solar. En diferentes épocas del año, este rayo cae sobre ciertas partes del piso, sirviendo como una especie de calendario astronómico para los sacerdotes. La atmósfera dentro de estos templos era opresiva y majestuosa al mismo tiempo. No había ventanas, y la única fuente de luz, además del sol, eran antorchas de aceite. Las paredes de los templos a menudo estaban decoradas con relieves que representaban constelaciones y escenas mitológicas. Los científicos todavía discuten cómo los artesanos lograban realizar un tallado tan fino y detallado en condiciones de casi total oscuridad. Probablemente utilizaban un sistema de espejos de bronce que transmitía la luz solar en cadena hasta los rincones más profundos del santuario. Pero lo más interesante es la acústica. Debido a la forma especial de las bóvedas, incluso el susurro más suave en un extremo de la sala se escucha claramente en el otro. Esto creaba un efecto de presencia divina y aumentaba el impacto psicológico durante los rituales de iniciación. Los guerreros que venían aquí para la consagración hacían un juramento de lealtad que no podía romperse bajo pena de muerte. Esta tradición de profunda devoción y disciplina impregnó las piedras de las montañas iraníes durante siglos. Hoy en día, muchos de estos templos están abandonados o se han convertido en mezquitas, pero su estructura subterránea permanece intacta. Nos recuerdan que para los antiguos habitantes de Irán, el mundo subterráneo no era un lugar de miedo, sino un espacio de poder supremo y verdadero. Mientras en la superficie cambiaban imperios y religiones, en la oscuridad de las rocas seguían viviendo los antiguos conocimientos, que hoy en día todavía nos dejan sobrecogidos ante la maestría de aquellos que sabían dominar la propia piedra. El glaciar Denman en la Antártida Oriental revela el punto más profundo en tierra firme de nuestro planeta. Las investigaciones de 2026 realizadas con radares de nueva generación confirmaron que bajo esta corriente de hielo hay un cañón cuya profundidad alcanza los 3.500 metros bajo el nivel del mar. En comparación, esto es casi 10 veces más profundo que las orillas del Mar Muerto. Pero lo que llamó la atención de los científicos no fue tanto la magnitud de la depresión, sino los valores térmicos anómalos en su fondo. Los sensores sísmicos registraron en la base del cañón vibraciones estables y una temperatura del agua que es 4 grados más alta que en la superficie. Esto indica la presencia de un fuerte flujo de energía geotérmica o un sistema oculto de circulación que mantiene la vida en completo aislamiento. Ese mismo año, las sondas de aguas profundas enviaron datos sobre la presencia de compuestos orgánicos complejos en esa fosa, cuyo perfil genético difiere en un 30% de todas las especies marinas conocidas. Hoy en día, el abismo de Denman se conoce como una cápsula del tiempo, donde debido a la enorme presión y la química específica del agua, la evolución pudo haber seguido un camino completamente diferente. El hecho de que el fondo de este cañón esté a solo unos cientos de kilómetros del polo magnético sur lo convierte en un lugar ideal para buscar artefactos que podrían haberse conservado en su estado original durante millones de años. El cruce más antiguo de la humanidad. En las arenas entre Bagdad y Bosra se encuentra un lugar al que llaman la cuna de las ciudades, la antigua ciudad sumeria de Girsu. Aquí, hace 5.000 años, latía el corazón del reino de Lagash. Fue precisamente aquí donde la humanidad comenzó por primera vez a plasmar sus pensamientos en masa sobre tablillas de arcilla. Pero la principal hallazgo de Girsu no es el texto, sino el puente más antiguo del planeta. Este puente de ladrillo ha estado aquí por más de 4.000 años. Piénsalo, es más antiguo que la mayoría de los imperios que estudiamos en la escuela. Pero el destino de este hallazgo es una verdadera tragedia. En 1877, los arqueólogos franceses que trabajaban aquí se parecían más a cazadores de tesoros que a científicos. Tenían tanta prisa por encontrar estatuas y oro que literalmente araron las capas antiguas, destruyendo todo a su paso. Los saqueadores que siguieron a los arqueólogos saquearon y vendieron más de 35.000 tablillas cuneiformes. Perdimos bibliotecas enteras de conocimiento simplemente por el entusiasmo de los primeros exploradores. El propio puente fue descubierto en la década de 1920, pero durante casi 100 años nadie entendía qué era. Lo llamaban templo, esclusa, presa. Y solo recientemente los arqueólogos confirmaron oficialmente que es un puente. Durante un siglo entero, esta estructura única estuvo indefensa ante el sol abrasador y los vientos de Irak. Hoy en día, en Girsu se está llevando a cabo un programa de rescate a gran escala. Muchos especialistas están enseñando a los arqueólogos locales cómo conservar estos ladrillos, para que el puente más antiguo del mundo pueda durar al menos 1000 años más. El antiguo laberinto. Los métodos modernos de teledetección están brindando a la arqueología nuevas herramientas para comprender el pasado. Uno de los ejemplos más destacados es el estudio de los alrededores de Ruyum el Giri, un antiguo complejo de círculos de piedra al noreste del mar de Galilea. Este enigmático monumento muestra claramente cómo las imágenes satelitales nos permiten ver el paisaje desde una perspectiva completamente diferente. Los científicos analizaron fotos de la zona en un radio de 30 kilómetros
y descubrieron numerosas estructuras megalíticas, círculos masivos con gruesos muros y misteriosos cercados en forma de flor cerca de los ríos. Según una de las hipótesis, todos ellos podrían haber sido elementos de irrigación, defensa o corrales para el ganado. Además, en las imágenes se pueden observar túmulos de diferentes formas y tamaños. Es posible que sean enterramientos o montículos de señalización. Los resultados de las mediciones geológicas no son menos curiosos. Parece que el propio territorio se ha desplazado durante el último milenio, por lo que la hipótesis sobre el propósito astronómico de El Jiri quedó en duda. La imagen satelital muestra la construcción en varias capas, un palimpsesto arqueológico, donde las estructuras más recientes se construyeron sobre las anteriores. Investigaciones como estas abren la puerta al pasado lejano. Al comparar los datos de los satélites, los resultados de las excavaciones y los análisis geofísicos, los científicos esperan reconstruir la vida de los antiguos habitantes del Levante y comprender mejor por qué construyeron laberintos de piedra tan monumentales y los rodearon con complejos sistemas agrícolas. Momias vietnamitas. Eso fue cuando faltaban 9000 años para las pirámides egipcias. Los mamuts en Siberia seguían vivos y Europa apenas salía de la era glacial. Fue en ese entonces cuando alguien en Vietnam colocaba cuidadosamente el cuerpo de una persona fallecida en posición fetal, trataba el cuerpo con compuestos vegetales, lo envolvía en materiales y lo colocaba en un lugar preparado en la tierra con un reposacabezas especial. En 2025, después de un análisis detallado y complejo de estos restos, químico, isotópico y estructural, los científicos anunciaron: este es el ejemplo más antiguo, confiable y confirmado de momificación intencional en el mundo. No fue Egipto, ahí las momias aparecieron hace unos 5000 años, y eso de por sí ya parece increíblemente antiguo. Tampoco fue Chile, donde la cultura chinchorro tiene momias de aproximadamente 9000 años. En Vietnam, en la provincia de Hoa Binh, hace 14000 años. Ese es un récord. Esto es importante porque la momificación no es solo una técnica. Detrás de ella hay una creencia de que el cuerpo es importante después de la muerte, que hay algo más allá de la vida para lo cual se necesita este cuerpo. Eso ya es religión. En el sentido más simple de la palabra, es la creencia de que la muerte no es el final, y existía en Vietnam hace 14000 años, cuando la gente todavía cazaba con lanzas de piedra. Estamos acostumbrados a pensar que la vida espiritual apareció en Sumeria, en Egipto, donde estaban las primeras ciudades. Pero primero había que resolver el tema de la comida y el techo, y después pensar en el dios de la muerte. Vietnam dice que no es así. La gente pensaba en la muerte, incluso cuando la tarea principal era simplemente sobrevivir. Y quizá fue precisamente ese deseo de entender qué pasa después de la muerte lo que los impulsó a construir, unirse y crear tradiciones mucho antes de que existieran las primeras ciudades. ¿Tú qué piensas? ¿Quién fue por eso el primero en tener la idea de que hay algo después de la muerte? Escríbelo en los comentarios. Otro punto que vale la pena mencionar: la momificación no es solo una idea, es una tecnología que hay que desarrollar. Observar cómo se descompone el cuerpo, probar diferentes maneras de ralentizar ese proceso, recordar lo que funcionó, transmitir ese conocimiento a la siguiente generación, conocimiento que alguien acumuló durante años y guardó cuidadosamente. Imagina que vives en un pequeño grupo de personas. Tu principal tarea es conseguir comida y no morir. Y aún así encuentras tiempo y fuerzas para preparar cuidadosamente al fallecido para lo que viene después. Porque para ti eso es tan importante como la comida. Eso dice algo muy serio sobre lo que significa ser humano. Mucho antes de que inventaran el internet y viajaran al espacio, de que encontraran petróleo y aprendieran a fundir hierro, las personas valoraban mucho más la vida humana. Kurgan, cerca de Astrok, Rusia. Salihard, territorio del Astrok de Abdor. Al cavar una zanja, se descubrió una necrópolis del Neolítico de unos 5000 años de antigüedad. Ya son más de una docena y media de entierros. Los rituales son diferentes. Algunos cuerpos están envueltos firmemente en corteza de abedul. Otros yacen en botes, embarcaciones en miniatura para el viaje al inframundo. Las fosas funerarias se cavaban hasta 2 metros de profundidad, con escalones hacia abajo. La escalera invertida parece sacada de licurá. Las paredes se reforzaban con tablas. Todo se cubría abundantemente con ocre. Encima se colocaba una plataforma de madera. Luego el túmulo. Sobre el túmulo colocaban vasijas volteadas. El suelo se hundía. Las vasijas caían hacia adentro y conservaban la capa. En varias cámaras hay rastros de fuego. Las encendían antes de cubrirlas definitivamente. A los difuntos también se les espolvoreaba con ocre y se les colocaban objetos. La principal sensación son los antiguos objetos de cobre, un colgante trapezoidal, fragmentos de una placa de bronce y piezas pequeñas. En el Ártico, hace 5000 años, el metal era o bien producto de un intercambio lejano o resultado de una cadena de intermediarios. Eso significa que los habitantes del norte no vivían aislados.
No estamos ante un cementerio aburrido, sino ante toda una colección de artefactos y rituales. La corteza de abedul como un capullo, la canoa como símbolo de transición, el fuego como purificación, el ocre como la sangre de la tierra, el cobre como prestigio. El norte demuestra que los rituales complejos y las conexiones lejanas llegaron aquí mucho antes de lo que solíamos pensar. Disco Báltico, año 2011. Buzos suecos escanean el fondo y ven un círculo perfecto de 60 metros de diámetro. De él se extiende una zanja recta, como si algo hubiera estado frenando durante mucho tiempo en el fondo marino y aterrizó. La foto se difunde por los medios. Un platillo volador submarino, un halcón milenario. Los turistas reservan lugares en los barcos, los ufólogos ya están escribiendo libros. Año 2025. Un equipo de geólogos realiza un escaneo submarino con LIDAR y lleva a cabo sus propias investigaciones minuciosas. La estructura es extraña, pero por dentro es granito común, y en los cortes hay conchas de rocas glaciares. En pocas palabras, es una roca que fue arrastrada por el hielo durante 1000 años, hasta que quedó atascada en el lodo y dejó una hermosa huella extraterrestre. Se puede sacar la misma conclusión que con los hallazgos anteriores. A veces, un platillo perfecto no es más que una piedra pulida por un glaciar, pero fue precisamente esta piedra la que hizo que la gente se sumergiera hasta el fondo, trajera nuevos equipos y demostrara claramente cómo la ciencia destruye los mitos y las falsedades. La piedra siguió siendo una piedra y el Báltico obtuvo su primer geoparque submarino. La calzada romana de Liverpool Road en Manchester. Quitaron el parche de asfalto y apenas 40 centímetros más abajo apareció la calzada romana pavimentada. Las capas se ven como el corte de un pastel, el relleno original, el nivelado, las capas de grava de las reparaciones. La carretera se arreglaba regularmente para que no se formaran baches. Los arqueólogos la llaman el mejor hallazgo romano en el centro de la ciudad en los últimos 20 años. La ruta iba hacia el fuerte que alguna vez estuvo cerca. Junto con el pavimento, levantaron objetos cotidianos, fragmentos de cerámica, pedazos de vidrio decorativo, basura común de la vida diaria, congelada bajo la calle moderna. Después de la conservación, el sitio será documentado, los objetos serán limpiados y se entregarán para su exhibición. La fortaleza en medio del desierto. Las ruinas del antiguo Xar Bereberdra, perdido en un océano de dunas de arena, representan un monumento arquitectónico sorprendente y un testimonio de la vida de personas que dominaron territorios desérticos. Este Xar, ubicado en Argelia, estuvo oculto bajo capas de arena durante mucho tiempo, lo que permitió que se conservara bien hasta nuestros días. El Xar Dra es una aldea fortificada tradicional característica de la región del norte de África. Fue construida para proteger a los habitantes y sus bienes de los ataques y las duras condiciones del desierto. Las fortificaciones incluyen muros macizos y torres, que no solo protegían a los habitantes, sino que también servían como refugio contra el sol abrasador. La fecha de construcción del Xar sigue siendo desconocida, lo que le da un aire de misterio adicional. Las tecnologías modernas, como la fotografía satelital, permiten explorar las ruinas y sus alrededores desde las alturas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el legado arquitectónico de los bereberes. Gusanos de vidrio bajo la Antártida. El proyecto japonés Chimu Ice Prop, en febrero de 2025, perforó el hielo de la plataforma del Mar de Ross. A una profundidad de 820 metros, la cámara se topó con unos hilos extraños, transparentes y tan delgados como un cabello. Se extienden a través de los cristales de hielo, doblándose como si estuvieran vivos. La sonda intentó levantarlos. El hilo cruje y se rompe, dejando fragmentos como si fuera un vidrio muy fino. El análisis químico mostró que es casi cuarzo puro, con micropartículas de magnesio y sodio. Los geólogos conocen los vidrios de silicato en la lava, pero en el hielo profundo. Y además, a 20 grados Celsius, nadie esperaba algo así. Primera teoría. Estos son lagos salados subglaciales que expulsan ácido silícico. Este se solidifica y crece en forma de fibra. Es una especie de proceso natural de estirado de fibras, solo que a temperaturas bajo cero. La otra teoría es la siguiente. Bajo la gruesa capa de hielo, la presión alcanza un nivel comparable al de las profundidades del océano, y la plataforma está constantemente temblando debido a las mareas y las grietas. En estas condiciones, el silicio disuelto pudo cristalizarse no en granos comunes, sino estirarse en fibras de cuarzo ultrafinas. El mineral de vidrio natural, aunque es extremadamente raro, tiene un detalle curioso. La estructura de la fibra es multicapa, el núcleo y la cubierta tienen densidades diferentes, como si estuviera hecha para conducir la luz. Literalmente un cable óptico natural. En el laboratorio, hicieron pasar un rayo infrarrojo a través del hilo, aproximadamente a una longitud de onda de 1.3 micrones, la misma que se usa en la fibra óptica. La luz pasó casi sin pérdidas, es decir, este cable se formó por sí solo en la naturaleza, pero se comporta casi como una fibra óptica hecha por el hombre. Por ahora, los gusanos de vidrio son una rareza geológica, pero si imaginamos que bajo el hielo alguna vez hubo una corriente hidrotermal cálida,
sería el lugar perfecto para una actividad biológica o incluso tecnológica oculta. El equipo ya está planeando una segunda inmersión, tomar una muestra larga completa y verificar si hay impurezas extrañas en la envoltura. Si se encuentran rastros de materia orgánica o, peor aún, una retroiluminación microbiana, la Antártida podría obtener su primer cable de comunicación real, y no fantástico, con otras formas de vida o ingeniería. El Vikingo y la Cruz. En el sur de Suecia, cerca de la ciudad de Linköping, los arqueólogos investigaron una antigua cantera, un lugar común donde difícilmente esperarías descubrimientos. Pero en la cima de la colina, entre las piedras, se toparon con una extraña construcción, una solitaria tumba, un círculo de piedras apiladas firmemente, y en el centro, un ataúd de piedra. Estaba en lo alto, separado, con vista a la llanura, como si quien yacía dentro debiera observar algo incluso después de la muerte. El ataúd data del siglo X, una época en la que Suecia se encontraba en la frontera de dos mundos. Las costumbres paganas aún eran fuertes, pero el cristianismo ya empezaba a penetrar en la vida. Y este entierro es un reflejo de esa transición. Dentro yacía una persona, con un hacha y un cuchillo. Los restos de tela son increíbles, provenientes de un atuendo ritual. Todo indica que pertenecía a la élite de la sociedad, tal vez un guerrero, tal vez un miembro de la nobleza, pero la forma en que estaba construido el ataúd ya no seguía la tradición escandinava. El revestimiento de piedra, la orientación y el lugar en la cima de la colina ya están bajo la influencia de la simbología cristiana. Este tipo de entierros híbridos son raros. La mayoría son completamente paganos o ya están realizados según todas las reglas de la nueva religión. Pero aquí hay una transición, una mezcla de rituales. Los últimos paganos todavía entierran con armas, pero ya miran hacia la cruz, o al menos reconocen que los tiempos están cambiando. Esta persona murió en la frontera de las épocas. Él ya no creía en Thor como creían antes que él, pero tampoco aceptó a Cristo como lo harán los hijos de sus nietos. La ciudad subterránea Cemento. En 1944, cuando la aviación aliada convertía las ciudades alemanas en ruinas, la dirección del Tercer Reich tomó la decisión de trasladar tecnologías críticas bajo tierra. Así nació el proyecto Cuarzo, más conocido bajo el nombre enclave Cemento. El lugar de los hechos es la ciudad austríaca de Rotterdam. A primera vista, esto debía ser una fábrica para la producción de rodamientos de aviación para la empresa Steyr-Daimler-Puch. Pero cuando en mayo de 1945 los grupos de inteligencia soviéticos y estadounidenses entraron en estos túneles, se dieron cuenta de que aquí no solo se preparaban repuestos para aviones. La ciudad subterránea Cemento son más de 10 kilómetros de túneles excavados en roca sólida a una profundidad de hasta 50 metros. Para su construcción se utilizaron más de 15.000 prisioneros de campos de concentración. Pero lo que impacta no es el tamaño, sino lo que se encontró dentro. En algunas salas la altura del techo alcanzaba los 15 metros y las paredes estaban cubiertas con un complejo sistema de blindaje. En los informes de la Comisión Técnica Soviética se mencionan objetos extraños que no encajaban de ninguna manera en el concepto de una fábrica de maquinaria común. Entre ellos había cámaras de vacío gigantes y aisladores cerámicos masivos, destinados a trabajar con voltajes extremadamente altos. ¿Para qué necesita una fábrica de rodamientos una instalación de vacío de ese tamaño? Existen teorías, confirmadas por documentos parcialmente desclasificados de la NNRB, de que la instalación Cemento era una tapadera para investigaciones en el campo de la física de alta frecuencia y tecnologías de plasma. Algunos investigadores creen que los nazis intentaban crear una instalación para la separación de isótopos o emisores potentes capaces de inutilizar a distancia la electrónica de los bombarderos enemigos. Lo más aterrador sucedió después de la guerra. La mayor parte del equipo fue desmantelado y llevada a la URSS como parte del programa de botín de guerra. Pero las especificaciones de ese equipo aún permanecen en archivos clasificados. Además, parte de los niveles inferiores del objeto Cemento fue intencionalmente volada y sumergida por los propios miembros de las SS antes de retirarse. Durante años, los habitantes locales de Rotterdam contaron historias sobre extraños ruidos que provenían del subsuelo y sobre columnas de camiones que no transportaban maquinaria a los túneles, sino extraños contenedores de plomo. ¿Qué exactamente intentaban ocultar los nazis en los niveles inundados de cemento? ¿Fue esto un intento primitivo de crear una bomba atómica o algo más exótico relacionado con el control de la energía del vacío? La respuesta aún descansa bajo millones de toneladas de concreto y agua. Pero si las fábricas subterráneas fueron un triunfo de la ingeniería, la ideología detrás de ellas rozaba la locura. Los científicos nazis creían que el destino de la guerra no dependía de la cantidad de tanques, sino de cuán fielmente seguían la antigua doctrina del hielo mundial. Cráneo de hormiga, Catamarca, Argentina. Los obreros estaban cavando una zanja para el acueducto y se toparon con una serie de urnas funerarias. En una de ellas encontraron un cráneo humano de forma muy extraña, por lo que la prensa local lo llamó la cabeza del hombre hormiga. La forma, eso sí, difícilmente puede considerarse normal. La frente está alargada hacia adelante y la coronilla hacia atrás. El cráneo parece como si hubiera sido apretado en un tornillo de banco.
La primera reacción de la gente, naturalmente, fue pensar en extraterrestres y genética, pero los arqueólogos rápidamente bajaron el tono. En estas tierras, entre los siglos III y XII, vivieron las culturas Ciénaga y Aguada, y ellos practicaban la deformación artificial del cráneo. Era sencillo de hacer. La cabeza del bebé se envolvía con tela y se fijaba entre tablillas. Los huesos blandos cambiaban de forma poco a poco. Por supuesto, se preguntarán, ¿para qué? ¿Eso es simple belleza, pertenencia al grupo, estatus social? Todo igual que ahora. Tatuajes o modificaciones corporales. Cabe señalar que casi no hay pruebas de que estas prácticas sean dañinas para la salud. El cráneo de un niño es flexible. El cerebro crece ocupando el espacio disponible. Por eso, la mayoría de los cráneos deformados no muestran signos de trauma ni de retraso en el desarrollo. También hay una explicación alternativa, la hidrocefalia, que es la acumulación de líquido. Heidi Dawson Hobbies señaló esto. Pero en ese caso, esperaríamos otros cambios. Huesos adelgazados, asimetría. Un cráneo como este es un buen ejemplo de por qué no debemos catalogar estos hallazgos inmediatamente como anomalías históricas. A veces, una forma extraña no es un mensaje de extraterrestres, sino un deseo muy humano de parecerse a los demás. Un escándalo que no terminó. La última historia de hoy y sinceramente la más incómoda. No porque los hechos sean ambiguos, sino porque no tiene un buen final. No termina con que la ciencia lo reconociera o que la verdad haya triunfado. Termina con puntos suspensivos. El monte Gunung Padang en Java Occidental, Indonesia. Los lugareños la consideraron sagrada durante siglos. De generación en generación, transmitieron que aquí había algo importante. En la cima hay filas de columnas de basalto. La versión oficial es que es roca volcánica. La naturaleza sabe crear formas regulares. Nada especial. En 2023, un grupo de geofísicos indonesios realizó un escaneo por radar de la montaña. Es algo parecido a una radiografía, pero del subsuelo, y bajo la superficie encontraron estructuras hechas por el hombre, varias capas de construcción. La datación de la más profunda es de 25.000 años. Eso es el doble de antiguo que Göbekli Tepe y 5 veces más antiguo que las pirámides. Si esto es cierto, sería la estructura hecha por el hombre más antigua en la historia de la humanidad. Esto se publicó en una revista seria. Después de eso comenzó un escándalo. Otros científicos desmenuzaron el artículo. Encontraron problemas reales con la metodología. Parte de las estructuras hechas por el hombre probablemente son de origen natural. Las muestras para la datación podrían haber estado contaminadas. En 2024, la revista retiró el artículo. Y aquí lo interesante no es que retiraron el artículo, sino lo que pasó después. La montaña no desapareció. Las excavaciones continúan. Nuevos equipos independientes siguen registrando anomalías bajo la superficie. No mencionan la cifra de 25.000 años, pero hay algo ahí. Mi postura honesta es esta. No sé qué hay bajo esa montaña. Tal vez el primer equipo se equivocó. Eso pasa. La ciencia es así. Tal vez realmente haya algo increíble ahí. Y simplemente aún no podemos probarlo con certeza. Pero esto sí lo sé con seguridad. Después de que retiraron el artículo, hubo muchos menos interesados en estudiar seriamente ese lugar. Por la reputación. Por la carrera. Porque nadie quiere convertirse en ese científico que creyó en la pirámide indonesia. Y por eso, por el miedo humano a equivocarse, un lugar potencialmente crucial en la historia de la humanidad está ahí, esperando. La montaña puede esperar. No tiene ninguna prisa. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención de esto? Los habitantes locales han dicho durante siglos que esta montaña es especial. Generación tras generación han transmitido ese conocimiento. Exactamente como los habitantes de Bloxham transmitieron la historia de los túneles. Exactamente como Gedron habló durante 30 años, tal vez esa sea la lección principal de todo el video. Las personas que viven cerca de algo a veces saben más sobre ello que los científicos que vienen por una semana con su equipo. 9 historias, y ninguna de ellas está completamente resuelta. En el próximo video habrá algunas historias más de este tipo, de las que la ciencia oficial prefiere no hablar en voz alta. Habrá algo que te pondrá los pelos de punta. Lo prometo. Suscríbete para no perdértelo. Y asegúrate de activar las notificaciones. De lo contrario, YouTube simplemente no te mostrará el siguiente video. Y escribe en los comentarios cuál de las 9 historias de hoy te impactó más.